Bienvenidos al curso de finanzas para no financieros. Hoy estamos en el día 2. Recuerden que la sesión anterior estuvimos hablando sobre el balance, sobre el estado de resultados, sobre las distintas formas de ver los estados financieros, sus partes, sus componentes. Ahora vamos con la segunda parte y hoy vamos a entrar de lleno al análisis de los estados financieros. Y quiero que vean en esta imagen, vamos a esperar dos participaciones que nos digan qué queremos decir con estas imágenes. Bueno, si ven, a nuestra cabeza llegan una cantidad de números, cifras, pero tenemos al otro lado el tema de la decisión, ¿no? ¿Cómo yo decido? ¿Cuál es el rumbo correcto? ¿Cuál es la decisión ideal que puedo tomar que minimice, digamos, el riesgo para una empresa? Entonces, quizás eso sea uno de los temas que vamos a cubrir porque la toma de decisiones con base en números, en el análisis de los resultados financieros de una empresa, nos va a servir para que la decisión pueda ser tomada de mejor manera. Esperamos desarrollar los siguientes objetivos que al finalizar esta sesión el participante o cada uno de ustedes puede enumerar o aplicar 4 razones financieras identificándolas por sus tipos que son liquidez, como pueden ver acá, rentabilidad y endeudamiento. También esperamos que cada uno de ustedes pueda listar 2 condiciones que una empresa debe de cumplir para ser sujeto a un nuevo crédito, porque al crecer tarde o temprano tenemos que pedir un crédito. Y luego, como último objetivo tenemos eh, cuál es el rol que voy a asumir yo como analista de los estados financieros, que puede ser desde el punto de vista de banco, como un inversionista o accionista, como el administrador de la empresa. Cada uno de los roles va a tener un enfoque distinto. Los mismos números, pero vistos desde otra perspectiva. ¿Cuál es el propósito al final de un análisis financiero? Pues es usar mediciones financieras y ver, por ejemplo, cuánto ha crecido la venta, cuál ha sido el rendimiento para el accionista, cuál ha sido su margen de utilidad, cómo le rinde el aporte que él ha dado, y todo esto se hace a través del análisis de los estados financieros. Hay 4 áreas, y las voy a poner todas porque eso es para que nos dé el panorama completo. Nosotros tenemos distintas formas de ver los estados financieros, ver su liquidez, de la liquidez de la empresa en el corto plazo, ver qué tan solvente es en el largo plazo para cumplir sus obligaciones financieras, qué tan rentable es la empresa, tanto operativa o para los accionistas, vamos a ver eso, y no dejemos por fuera que también la parte financiera puede ayudarnos para ver ciertas ciertos análisis respecto al mercado, ¿no? Podemos mencionar uno, por ejemplo, cuál es su participación de mercado, cuál es el producto que más penetra, etcétera. Luego, veamos los puntos de vista. Tenemos primero el punto de vista del banquero, del accionista, proveedor y administrador, y ahora he agregado el del gobierno. Déjenme mostrarles lo siguiente, que es una forma quizás más práctica de entenderlo en una tabla, porque aquí tenemos cuál es el rol que yo voy a tomar o el que puede haber, cuál es el interés primario de este rol, cuál es el interés secundario y cuál es el plazo. Veamos primero al accionista. Al accionista le interesa cuánto rinde su inversión y luego si va a haber pago de dividendos, eso se incrementa valor y por supuesto él está para el corto y largo plazo. Al accionista no le va a interesar cuánto he invertido y cuánto me devuelve la empresa. El proveedor está interesado en la capacidad de pago, el cumplimiento y rentabilidad y está enfocado en el corto plazo. Y aquí suena interesante el hecho porque ahora los proveedores, así como Walmart, por ejemplo, le piden a sus proveedores los estados financieros. Usted dice, bueno, ¿y para qué? Quiero saber con quién estoy tratando. Luego tenemos el inversionista, que así como hay empresas como Mesoamérica y otras que invierten en otras empresas, les dan un cierto financiamiento porque puede ser convertido luego en acciones, están interesados en capacidad de pago y rentabilidad, el incremento del valor para su inversión y por supuesto corto y largo plazo. Luego el banquero, que es el que nos presta dinero, está interesado en que la empresa pueda pagar su capital e intereses. Está interesado en cómo genera efectivo y esto lo ve siempre en los estados financieros. Y por supuesto,
Son tres dos, es ver rentable y qué nivel de endeudamiento y corto y largo plazo. Luego está la administración, los que estamos dentro de la empresa. Lo primero que nos interesa es qué tan rentable operativamente es la empresa. Y por supuesto la rentabilidad del negocio en general. Ahí cuando hablamos generales, las otras rentabilidades que vamos a ver más adelante, rentabilidad bruta, rentabilidad antes de impuestos y por supuesto la rentabilidad neta. Entonces, y como que nos interesa que la empresa esté, digamos, operando, está el corto y largo plazo como plazos que vemos nosotros del lado de la administración. Y ahora esto yo lo agregué, porque el gobierno es otro rol, que él va a analizar los estados financieros, porque se los presentamos a través de las declaraciones, ya sea IVA, pago, cuenta y renta. Él quiere ver la rentabilidad, porque está interesado en cuánto impuesto le vamos a pagar. Y el segundo interés es que vean los ingresos y gastos sean razonables, para que estén dentro de un rango similar a otras empresas, ¿verdad? Y por supuesto su interés es el cortísimo plazo. Él quiere ver cuánto le vamos a pagar de pago, cuenta y de IVA el próximo mes, ¿no? Bien, ahora veamos el tema de las razones financieras, es la base para el análisis, y una razón es una expresión matemática, si es una división entre una u otra y vamos a ver otro tipo, pero nos permite evaluar el desempeño pasado con el actual que tenemos y lo ideal es que yo pueda comparar mi empresa con otras similares. Veamos ahora las razones de liquidez. Ese es nuestro objetivo en esta parte. ¿Cuáles son esas razones que me van a permitir identificar qué tan líquida o qué tanto dinero puede una empresa generar o proveer? Entonces, la razón de liquidez lo que hace es medir la capacidad de la empresa para generar efectivo y que esto le permita cubrir sus compromisos de corto plazo. O sea, quiere decir que liquidez es igual a disponibilidad de efectivo. Eh, la primera razón financiera que aparece es la de capital de trabajo y que es el excedente que yo voy a tener de los activos circulantes o corrientes menos los pasivos circulantes o pasivos corrientes. Entonces, esta es quizás la única razón que es una resta. Activo circulante menos pasivo circulante. Y el capital de trabajo entonces es el excedente de activos corrientes menos pasivos corrientes. En este ejemplo que tenemos en la pantalla, esos 23.000, que pueden ser 23 millones, cualquier número que usted le quiera poner, es un excedente que me permite a mí operar para los meses siguientes si en caso yo no vendiera o no cobrara. Entonces, de ahí la importancia de conocer cuál es mi capital de trabajo y muchas veces hemos oído que alguien dice, no, no tengo capital de trabajo. Entonces quiere decir que no tiene dinero para operar digamos, su negocio en la forma corriente, en el mes siguiente. Entonces, cuánto debería tener yo va a depender del tipo de empresa. Esa es la primera razón financiera. Luego aparece la razón corriente, que es bastante conocida. Es, es la primera división, es dividir el activo corriente sobre el pasivo corriente. Es una división ahora y nos mide siempre la capacidad de pago del endeudamiento que tiene la compañía en el corto plazo, porque estamos hablando de cubrir los pasivos corrientes, las deudas corrientes el, con el activo corriente. Luego, complementando a esta, aparece la razón rápida o prueba ácida, que es conocida así, y esta es quitarle al activo corriente los inventarios, porque muchas veces son los inventarios los que hacen que el activo corriente suba. Y esta razón ya es como la más verdadera, digamos. Y lo ideal es que dé 1.0 y aquí vemos que en este ejemplo nos da 1.19. Significa que de cada dólar que debo, tengo 1.19 para cubrirlo. Tengo un excedente de 19 centavos por cada dólar que debo. Esto significa que yo podría tener una empresa que tenga buena liquidez. Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos una empresa, sus activos circulantes 340, 390 y sus circulantes 226, hablando en miles. Luego hacemos la razón de liquidez, nos da 1.72. Diríamos, está bastante bien, pero cuando ya hacemos la prueba ácida vemos que nos da 0.90. Entonces, lo ideal es que la empresa pueda tener 1.0. Hablemos ahora de otra razón financiera que tiene que ver con la liquidez, que es el periodo de cobro, ¿no? Esto es lo que hace es medir el número de días promedio que le lleva a una empresa a recuperar sus cuentas por cobrar. Y es importante porque valida también la política de crédito, como vemos aquí, y qué tan efectivo es el cobro. Entonces, y esta es la fórmula
saldo de cuentas por cobrar en el periodo que estamos evaluando, versus las ventas de crédito, en este caso en el año, multiplicado por el periodo que es el año. Y si lo queremos evaluar en otros periodos, basta con que cambiemos la cuenta por cobrar, digamos en este caso el saldo del 30 de junio, sobre ventas de un trimestre, que es lo que queremos evaluar en este ejemplo, por el periodo que sería 90 días. Entonces, esta, esta razón financiera yo la puedo llevar mes a mes, cada trimestre, cada semestre y el año, porque lo que siempre me va a indicar es cuántos días me está tomando a mí cobrar. Aquí tenemos un ejemplo, una empresa que vende el crédito, tiene un saldo de cuentas por cobrar y trato de determinar cuál es el periodo. Entonces en este caso tengo el saldo de cuentas por cobrar 71,875, que aquí nos dice el ejercicio, sobre las ventas que fueron al crédito, que están acá, multiplicado por los días del año, ¿no? Entonces nos da 34,9, o sea 35 días. Si la política es de 30 días, diríamos que está cobrando bien. Algunos clientes pagan un poquito antes, otros pagan un poco después. Luego tenemos un siguiente ejercicio, una distribuidora en el mes periodo de abril a junio vendió 425, 54.656 de contado y el resto crédito. Tenemos el saldo de cuentas por cobrar y hacemos el cálculo. Entonces vemos que las ventas de crédito fueron estas, menos las de contado, 370.598, y nos da un periodo de cobro de, luego de evaluarlo el periodo, que es 90 días, un trimestre, ¿verdad? Abril, mayo, junio, un periodo de 50,5 o 51 días. Entonces nos diría que hay un problema de cobro. Hay una gestión que no se está haciendo bien de la cobranza. Y aquí, en el caso que ustedes van a trabajar, que es Farmatec, ahí están los datos de las ventas de contado y crédito, la política, y el caso de Grupo MB, que también vamos a ver, tiene una política de 30 días para los cálculos que vamos a hacer. Finalmente, quiero mencionar la rotación de inventario. Cuando tenemos una empresa industrial, una empresa que distribuye productos, distribuye como muebles, digamos, o distribuye línea blanca. Entonces, aquí es importante la rotación de inventario. Y esta razón nos ayuda a medir la eficiencia de las ventas, porque cuánto rotamos el inventario nos permite conocer el número de días promedio que nos lleva darle vuelta al inventario. Y tiene una fórmula. Costo de ventas sobre inventario promedio sería la fórmula para calcular esta rotación. Nos daría un número y luego ese número de veces que el inventario dio vuelta, digamos, rotó, lo compré y lo vendí. Y si lo quiero traducir a días, divido 365, que es el año, entre la razón que me dio, y también lo podría medir en trimestres o en un periodo menor. Y al final lo que nos indica es el tiempo promedio que nos lleva a mover el inventario. Luego vamos a desarrollar algunos casos a partir de este momento. Ustedes van a trabajar y aplicando estas razones financieras.